Bienvenidos a todos los que nos seguís en este nuestro culto dominical del domingo 11 de abril de nuestra iglesia cristiana Cristo viene de Algeciras. Oramos. Padre, a ti sea la gloria. Bendito sea, Señor. Te rogamos que tú estés con nosotros en esta mañana, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos fortalezcas a través de tu palabra y que nos hagas ser conscientes y vivir en coherencia con la realidad de tu reino. Una realidad que comenzó con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, pero que está pendiente de consumación al final de los tiempos. Por eso clamamos y rogamos que tú nos hagas ser conscientes en el día a día y a través de tu palabra y la comunión de tu iglesia de esa realidad en nuestras vidas, que nos haga ser conscientes de cuáles son nuestras lealtades reales en ese día a día y que no nos olvidemos, por tanto, de que nuestra lealtad debe ser contigo única y exclusivamente y que el resto de lealtades tienen que estar supeditadas, cuando no completamente superadas, a esta lealtad única a ti, en esa autoentrega que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Leemos la lectura de esta mañana en el final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, que dice así. Dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿Qué pláticas son esta que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales, antes del día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y dardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir.
el pan. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Terminamos hoy nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, de la misma manera en que lo empezamos. Empezábamos en su momento, recuerdo, enfatizando la conversión como inicio de la vida cristiana y del lugar que ocupa dicha conversión en la tarea de la evangelización. Las conclusiones principales fueron que no debemos reducir la comprensión de la conversión a solo una experiencia individualista, personal y privada. Si la conversión, por tanto, no debe reducirse a una experiencia personal expresada emocionalmente, ¿qué es entonces? ¿Cómo deberíamos comprenderla? ¿Y cómo afecta esto a la evangelización? Todas esas fueron las preguntas que nos planteábamos al inicio, cuando estábamos empezando a leer el Evangelio de Lucas, allá por el tiempo de Epifanía, tras la celebración de Navidad. Y en aquel momento lo enunciábamos de la siguiente manera: la evangelización debe convertirse en la iniciación al reino de Dios. Desde entonces nos hemos estado dedicando a estudiar el significado del Evangelio. Y hemos visto cómo el Evangelio son esas buenas noticias acerca del reinado de Dios, que consigue la victoria sobre el pecado y sobre la muerte a través de la muerte representativa de Jesús y de su resurrección, como el comienzo y el anticipo de la nueva creación. Como ya explicamos, ese reino de Dios, por tanto, no es el equivalente de ir al cielo, que tan frecuentemente usamos en el lenguaje popular. En los evangelios, el reino de Dios es una realidad ya presente, aunque pendiente de consumación. No obstante, es una realidad palpable que se hace presente a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. El reino de Dios tampoco debe hacerse coincidir o reducirse a lo que es la Iglesia. La Iglesia es proclamadora y es precursora del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. El reino es la acción de Dios por la que gobierna el mundo y por la que es su soberano en la victoria o a través de la victoria sobre los poderes humanos y suprahumanos. Ahora bien, hemos dicho que la evangelización debe ser la iniciación al reino de Dios. ¿Qué queremos decir con ello? Que el reino de Dios no es solo un mensaje que proclamar, sino una realidad en la que participar. Por eso no solamente lo que hacemos es proclamar que el reino de Dios ha llegado, sino participar de ese reinado. Pero ¿cómo nos convertimos en participantes del reino de Dios? La cuestión clave está en el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y así comienza y así termina precisamente el Evangelio de Lucas. El comienzo ya lo vimos y hoy vamos a ver ese final. En esta mañana hemos leído el texto de Lucas que narra el encuentro de dos discípulos que iban camino de Emaús, de una aldea que tenía este nombre, con Jesús resucitado. Y mientras conversan con él, sin percibir que es él el que le está hablando, ellos narran a este Jesús resucitado, sin saber que es él, lo ocurrido esa semana en Jerusalén. Y su relato es el que hemos leído, pero que vamos a volver a enfatizar, sobre todo los versículos 19 y 20, que dice: y ellos le contaron acerca de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Acordaos cómo calificábamos en su momento que Jesús hace presente el reino de Dios o el reino de Dios en sus palabras, acciones. Y aquí lo tenemos: poderoso en obra, en acciones y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y siguen diciendo. Pero, versículo 21, nosotros esperábamos que Él, Jesús, fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y pues aparentemente nada ha cambiado, nada ha pasado. Resulta de sencillo darse cuenta del tono de decepción de estas palabras. Ellos esperaban que Jesús fuera quien había de redimir a Israel, pero después de 3 días aparentemente nada ha cambiado, nada ha ocurrido. La cuestión clave ahora es, ¿qué significa esta expresión redención de Israel? Nos fijamos, la expectativa que tenían ellos era que Jesús, como Mesías, iba a redimir a Israel. ¿Pero qué significa esto? La respuesta la tenemos al principio del Evangelio de Lucas, en las palabras que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, eh, aplica o profetiza sobre el Mesías, en primer lugar, y después sobre su propio hijo Juan el Bautista. En capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 68, tenemos lo siguiente. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y que ha redimido a su pueblo. Aquí tenemos esta expresión de redención de Israel. Pero esta redención de Israel, ¿a qué hace referencia? Sobre qué o quién está hablando y cómo se lleva a cabo. Seguimos en este capítulo 1, versículos 69 y 70, que dice, este Dios que ha redimido a su pueblo, ¿por qué? Porque nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, tal y como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Así que tenemos que la redención de Israel pasa ¿por quién? Por ese poderoso Salvador de la casa de David. ¿Y quién es ese poderoso Salvador de la casa de David? Pues ahora ya que estamos al final del Evangelio, comprendemos que ese Salvador es Jesús. Por lo tanto, la redención de Israel, ¿por quién pasa? Pasa por ese Jesús que es de la casa de David, por ese Jesús que es Mesías. Eso es lo mismo que Jesús resucitado le está diciendo a aquellos que van camino a Emaús. En esas palabras de los versículos 25 y 26 de este capítulo 24, que les dice, insensato y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Lo mismo tenemos en estas palabras del comienzo de Lucas, que ese poderoso Salvador de la casa de David, de los profetas, acerca del cual los profetas han estado hablando. Pues esta es la misma idea. No era necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. De esto, de la gloria de Jesús, ya hablamos estas semanas anteriores, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tenemos aquí la aplicación de todas las promesas en relación al Mesías que son de aplicación a Jesús y que tienen como finalidad la redención de Israel. Ahora bien, ¿qué significa esta redención de Israel? Bueno, vamos a volver a las palabras de Zacarías en
en capítulo 1, versículos 71 al 74, que dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Nos hemos dado cuenta? ¿Qué consiste esta redención de Israel? Pues por 2 veces en este pasaje se nos está hablando que esa redención de Israel tiene que ver con ¿qué? La salvación de sus enemigos. Es decir, que cuando los dos de Emaús, los dos discípulos de camino de Emaús, que eran de Emaús y que volvían a Emaús, están pensando en que Jesús era el que había de redimir a Israel, lo que estaba esperando, lo que ellos estaban esperando, es que Jesús, como ese Mesías, como ese rey prometido, iba a librar a Israel de sus enemigos. Ahora bien, ¿quiénes son estos enemigos? Los enemigos de Israel. Bueno, claro, lo más inmediato, lo más fácil de deducir, que los enemigos eran, en ese momento eran los romanos, como antes lo habían sido los griegos, como antes habían sido los persas, como antes habían sido los babilonios, antes lo habían sido los asirios, antes habían sido los egipcios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién son estos enemigos de Israel de los que Dios va a librar a su pueblo a través de su redención y por medio del ungido, de su Mesías, de su rey prometido? Con esto tenemos que tener en cuenta que lo que suele decirse en este punto es que Jesús lo que hace es cambiar esas expectativas de redención de Israel, de salvación de los enemigos, para convertirse en otro tipo de Mesías, y que no era el Mesías que ellos estaban esperando. Sin embargo, lo que nos tenemos que fijar en los textos es que eso no es lo que nos dicen los textos del Evangelio. Que Jesús, como hemos leído, lo que está diciendo es que eso, y no otra cosa, es precisamente lo que ha ocurrido a través de la muerte de Jesús, de la muerte en la cruz y de la resurrección. Es decir, recopilo un poco para aclarar el tema. Lo que están esperando los discípulos de Jesús y por lo que están decepcionados es que Jesús, convertido en Mesías, en rey de Israel, fuera a traer la redención de su pueblo, la redención de Israel, que eso significaba que el Mesías, que el rey prometido, iba a traer la salvación de Dios venciendo sobre los enemigos de Israel. Esta es la cuestión. Pero han pasado 3 días desde que Jesús muriera en la cruz y nada ha cambiado. Todo sigue igual. Y Jesús, el Jesús resucitado, lo que hay a su lado en el camino, y fijaos lo interesante, ¿no? En el camino ya nos hemos explicado que toda la gran narrativa central del Evangelio de Lucas es Jesús de camino a Jerusalén con sus discípulos, enseñándolos, discipulándolos, y ahora nuevamente tenemos a este discipulado, pero con el Jesús resucitado, ¿vale? Camino de Emaús. Bien. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús resucitado a estos discípulos? Que eso que ellos están esperando, la redención de Israel,
con la salvación de sus enemigos. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la muerte de Jesús y en su resurrección. Pero qué victoria y sobre qué enemigos ha vencido el Mesías. Ha vencido Jesús resucitado. Esta es la pregunta. Para enfatizar precisamente esta idea, la narrativa de Lucas no termina aquí, sino que continúa. Y tenemos esta misma idea de que Jesús resucitado, muerto en la cruz y resucitado, redime a Israel de sus enemigos. Lo tenemos el siguiente pasaje que viene a continuación, que nos habla de la aparición de Jesús resucitado sobre ahora el grupo más amplio de los 11 discípulos, y en los que los versículos 44 y 46 Jesús dice ahora al grupo de los 11 lo mismo que había dicho a aquellos dos que iban caminos de Emaús, que son estas palabras del versículo 44 y 46. Estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. La redención de Israel, lo que está diciendo aquí Jesús, pasa por lo acontecido en la cruz y en la propia resurrección. No es otra cosa, ni algo que tiene que ocurrir en otro momento, sino eso que ya ha ocurrido. En eso consiste la redención de Israel. Ahora bien, si la redención de Israel implicaba que Dios iba a vencer sobre los enemigos de Israel, ¿qué es lo que ha ocurrido en la cruz y la resurrección? Para que podamos entenderlo de esta manera. Para entender esto, volvemos el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. Que Dios librara a Israel de sus enemigos significaba, en primer lugar, que Dios era fiel a su pacto. Es decir, la idea del pacto, la relación de Dios con Israel se regula a través de un pacto. Y el pacto se mantiene vigente en la medida en que ambas partes son fieles a ese pacto. Claro, Dios es fiel al pacto en la medida en que cumple sus promesas. Y las promesas que están hechas a Israel es que Dios les va a librar de la mano de sus enemigos, tal y como hemos leído en los capítulos, en los versículos 72 y 73 de este capítulo 1. Una cosa que no hay que olvidar es que la celebración que ocurre como trasfondo de los acontecimientos de la cruz, ¿cuál es? La Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua? La celebración de la liberación de Dios, bueno, o mejor dicho, la celebración de la liberación por parte de Dios del pueblo de Israel. ¿De quién? De Egipto. Por tanto, esta Pascua de Jesús tiene como propósito precisamente el qué: la redención de Israel. Vuelvo a recapitular. Si lo que tenemos en juego,
las promesas que están hechas por parte de Dios a su pueblo es que a través de un rey prometido va a haber una victoria de los enemigos de Israel, que es lo que se celebraba en la fiesta fundacional de Israel, que es la Pascua, como liberación de quién, de aquellos enemigos de Israel que eran en aquel momento, en su momento original, Egipto, y que Jesús está eligiendo precisamente esa Pascua, esa fiesta de la Pascua, esa victoria sobre los enemigos de Israel en ese momento que era Egipto, como trasfondo de los acontecimientos que van a ocurrir en Jerusalén, en la muerte de la cruz y en la resurrección, y que eso se interpreta y se debe interpretar y entender como la redención de Israel, es decir, como la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿qué enemigos están siendo vencidos? ¿Qué enemigos de Israel están siendo vencidos en la muerte, la cruz y en la resurrección? Si los enemigos aparentes, políticos y económicos de Israel en ese momento, que son los romanos, que es el imperio romano, siguen campando a sus anchas. Y alguien se estará preguntando también, bueno, ¿cuál es esa victoria sobre los enemigos de Israel que está ocurriendo en la cruz y la resurrección? Y además, ¿eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? No es que estamos hablando más que de una redención política, que sería un poco ese trasfondo, con una redención espiritual de tipo, pues, trascendente, más que una liberación, una redención política de carácter inmanente. Bueno, vamos a ver. Seguimos leyendo las palabras de Jesús resucitado a sus discípulos en el versículo 47 del capítulo 24, que dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, parece que entonces ya tenemos esto más claro y parece que esa redención de Israel que ocurre en la cruz y en la resurrección y que supone la victoria sobre los enemigos de Israel, en realidad pues va a discurrir por no una redención política, sino pues por un mensaje espiritual, de espiritualización, ¿no? O una liberación, digamos, de carácter religioso, vamos a decirlo si nos permite decirlo así. Parece, por tanto, que las cosas ya van discurriendo más o menos por donde esperábamos. Independientemente de lo que esa muerte en la cruz significara para Israel a nivel sociopolítico, para nosotros, en última instancia, lo que supone es el perdón de nuestros pecados y por lo tanto de esto va el Evangelio. Si volvemos al capítulo 1, versículo 77, vemos que la caracterización del papel de Juan el Bautista será para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. Es decir, toda esta redención de Israel como victoria sobre sus enemigos, el resultado es dar conocimiento de salvación a su pueblo. Es decir, la misión de Juan el Bautista va a ser esta, dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Fijaos que se está caracterizando la función del Bautista
Y como ya lo vimos, además, que cuando empezábamos esta serie, la predicación de Juan el Bautista se caracterizaba también por el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo tanto, parece que está claro que la redención de Israel pasa no por una liberación política, sino por el perdón de pecados. Por lo tanto, estaremos en una esfera espiritual. Y el final del Evangelio está caracterizado, la redención que Jesús como Mesías, a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, pasa no por lo que ellos esperaban, que era una liberación política, sino por un mensaje espiritual de perdón de pecados. El propio Lucas, a lo largo del libro de los Hechos, nos dirá una y otra vez que la muerte de Jesús en la cruz hace posible el perdón de pecados. Bien, por tanto, nos cabe preguntarnos, ¿en qué consiste este arrepentimiento y perdón de pecados? Un mensaje de perdón de tipo espiritual que no tiene nada que ver con la realidad terrenas y por supuesto que no tiene nada que ver con las liberaciones de tipo político. Claro, esta es una pregunta un tanto extraña porque todos los buenos creyentes saben qué significa el perdón de los pecados. Desde mi niñez, al que yo siempre he pertenecido a una iglesia evangélica, pues cuando se predicaba lo que es el Evangelio, pues lo que básicamente siempre he escuchado es que el pecado nos separa de Dios y que por tanto que para poder ir al cielo es necesario pues que me arrepienta de mis pecados. Esos pecados normalmente se entienden pues, siempre de una manera pues individual, porque son mis pecados, de una forma personal, que yo los experimento subjetivamente, y en una clave básicamente moral, es decir, de una moralidad entendida individualmente, privadamente y subjetivamente. Tras ese arrepentimiento de mis pecados, tengo conciencia de que peco delante de Dios porque contravengo sus leyes morales y por lo tanto, pues me hago pecado, tengo una condición de pecador, entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme de haber pecado, de haber cometido esos pecados y gracias a la oferta de salvación gratuita por parte de Dios y sobre la base de lo que Jesús ha hecho en la cruz, pues recibo el perdón de mis pecados y por tanto puedo tener seguridad de que cuando muera seré salvo e iré al cielo. Y esta caracterización, así un poco genérica, pero que es lo habitual, a eso se le llama el Evangelio o el núcleo del Evangelio. Ahora bien, en ese esquema, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convirtió para mí durante mucho tiempo en mi vida? Y quizás otros puedan compartir mi experiencia o no. Esto pues cada uno lo puede valorar. Pues para mí arrepentimiento y un perdón de pecados en ese esquema que he comentado, lo que se convirtió fue pues, en una especie de contabilidad subjetiva de mis pecados. Dado que básicamente somos pecadores y que no podemos ser otra cosa que pecadores, pues una conciencia de pecado no puede ser otra cosa que un recuento constante de pecados personales. Y así, claro, como se puede comprender fácilmente, la vida cristiana, ¿en qué se convierte? Pues en una angustia extenuante por los pecados que uno puede seguir cometiendo, porque claro, si yo soy pecador y no puedo ser otra cosa que pecador, y por lo tanto los pecados me alejan de Dios y aunque yo he sido perdonado por Dios y tengo seguridad de que voy a ir al cielo, en realidad mi vida está caracterizada por seguir cometiendo pecados, en realidad la vida cristiana se convierte en esa contabilidad subjetiva de pecados y en esa angustia de no hacer aquello, no pensar lo otro, en no ir allí, en prevenir esto, para no pecar. Y en el caso de que, como necesariamente voy a pecar, tener que estar
doliéndome y arrepintiéndome constantemente de los pecados que cometo. Claro, entrar en esta dinámica supone que la vida se torna una carrera insalvable de obstáculos que nunca llega al final, que nunca estamos satisfechos, que nunca estamos contentos, que siempre estamos con la sensación de que nos falta, de que no llegamos, de que no puedo pues bueno, superar o trascender esa condición de pecado, esa conciencia de pecado. En esa dinámica, el yo queda oscurecido, cuando no abiertamente destruido, por una autoviolencia que infligimos subjetivamente a nosotros mismos, ¿no? Básicamente, el Evangelio entendido así se convierte en un evangelio de la carencia y de la falta, porque básicamente se basa sobre una experiencia negativa de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que interpretamos que la vida espiritual es estar básicamente contrastando aquellas realidades negativas que llamamos conciencia de pecado. Y por eso, en muchas iglesias se asocia que la vida espiritual es sentirlos mal, sentir carga, peso por el pecado, por los pecados míos o de otros, y por eso también en muchas ocasiones se acepta que los pastores y los predicadores pues prediquen con ese estímulo de esa presunta conciencia de pecado, pues ese tono pues angustiante, opresivo, que tú terminas el culto, la predicación y sientas esa carga. Y que si no sientes esa carga, pues entonces no tienes esa vivencia realmente espiritual. En esta dinámica estamos, o hemos estado mucho tiempo. Y alguien puede decir, bueno, esa es su experiencia, pero no es la mía, o no es la experiencia que debería ser normativa o representativa de cómo son las cosas en el ámbito evangélico. Sin embargo, no lo creo. Porque si analizamos esta narrativa que he caracterizado antes, de una u otra forma, me da igual, pero básicamente esa, y analizamos el imaginario evangélico, que está lleno de esta sobreestimulación de la conciencia de pecado, y esto lo escucharemos de muchísimas maneras. Si analizamos los movimientos de avivamiento del siglo XVIII y XIX, los movimientos de santidad de ese mismo siglo, o principios del XX, los predicadores al estilo Billy Graham, no tengo nada contra él, ni contra figuras similares, simplemente lo digo como algo representativo del ámbito evangélico. Gran parte de la himnología evangélica del siglo XIX o del siglo XX están llenos de ejemplos de esta estimulación de la conciencia de pecado. Ahora bien, si volvemos al texto del Evangelio y si volvemos al texto de la Biblia y comparamos esa conciencia subjetiva de pecado con lo que las Escrituras refieren como perdón de pecados, lo que nos damos cuenta es que una cosa no coincide con la otra. Y que lo que nos damos cuenta es que necesitamos reaprender bíblicamente lo que significa el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si vamos al libro de Isaías, y ya dijimos la semana pasada lo importante que es el libro de Isaías para los autores del Nuevo Testamento y para leer lo que ocurre en Jesús a la luz de ese libro de Isaías. Por ejemplo, en el libro de Isaías, pero también podríamos usar cualquier otra parte de la Biblia. Leemos en los capítulos 12, en el capítulo 59, versículos 12 y 13, que dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. ¿Cuáles son esas rebeliones de Israel de las que está hablando aquí el libro de Isaías? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas iniquidades del que el capítulo 19, desde su comienzo lo podéis leer, está haciendo un recuento? ¿En qué se resumen esos pecados? ¿Cuál es el origen de esos pecados? ¿Cuál es la clave de esos pecados? El rebelarse
y negar al Señor, el volverle la espalda a nuestro Dios. Esto es lo que está diciendo Isaías, el texto del libro de Isaías. El origen de todos los pecados de Israel no está en una conciencia subjetiva de pecado, de sentirme mal, de sentirme angustiado por unos fallos morales. El origen de los pecados del pueblo de Israel es el rebelarse y negar al Señor y el volverle la espalda a nuestro Dios. Este es el centro de los pecados de Israel, rebelarse y negar al Señor. Por decirlo muy brevemente, la idolatría y la incredulidad de Israel constituyen la causa de sus pecados. A lo largo de toda la Biblia hay una relación entre esto y las concreciones políticas que imperan en cada momento. Pero hoy no tengo tiempo, porque esto nos haría muy largo la predicación, de demostrar esta relación. Pero desde Génesis 3, pasando por Génesis 11, la Torre de Babel, y todo el resto del Antiguo Testamento, existe esta conexión entre idolatría, incredulidad de Israel y las construcciones sociopolíticas de cada momento. Pero nos centramos ahora en esta relación entre el pecado en singular y los pecados en plural, que esto lo hemos explicado también en muchísimas ocasiones, que explican que los pecados del pueblo de Israel están determinados ¿por qué? Por el pecado fundamental, la falta de fe del pueblo de Israel respecto a Dios. Y por lo tanto, el pueblo de Israel invalida el pacto con Dios. La cuestión fundamental aquí es darnos cuenta de que lo que las Escrituras entienden por los pecados de Israel está concentrado no en una conciencia subjetiva de pecado moderna, sino en esta negación y volverle la espalda a Dios. Y ahora, claro, las cosas se ven de una forma diferente, porque podemos comprender que el arrepentimiento del que nos habla la Biblia no tiene que ver como nosotros lo hemos entendido modernamente, con una conciencia subjetiva de pecado, porque eso no existe en la Biblia, sino ¿con qué? Con volverse a Dios. Cuando la Biblia está hablando de arrepentimiento, está hablando de la necesidad de volverse a Dios, como dice el profeta Ezequiel o el profeta Jeremías. Israel, vuélvete a Dios todavía que tienes tiempo. Volverse a Dios es el arrepentimiento del que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado fundamental del que habla la Biblia es que Israel niega y le vuelve la espalda a Dios. Y por lo tanto, arrepentirse consiste o tiene que ver con volver al pacto, con volverse a Dios, con confiar en Dios, con volver a ser fiel al pacto, es decir, con tener fe en Dios. A ese Dios que Israel, a lo largo de su historia, le ha dado tantas veces la espalda. Y por eso la conversión implica un cambio de orientación para Israel y también para nosotros. ¿Cuál es, por tanto, la redención de Israel? La salvación, la victoria sobre sus enemigos. Pero ¿cuáles son esos enemigos? Pues los poderes
humanos, pero también los poderes de las tinieblas, de las que hablábamos la semana pasada, que esclavizan a Israel. Y que esclavizan a Israel, ¿por qué? Porque en vez de confiar en Dios, ponen su confianza en otras lealtades. Y esas lealtades están siempre objetivadas políticamente. En eso consiste la redención de Israel. Y esto es lo que hace Jesús, el Mesías, dar comienzo al reinado de Dios a través de su muerte sustitutoria en la cruz y de la victoria de la resurrección para perdón de pecados y para poner en marcha la nueva creación. ¿Cuáles son los pecados de Israel? Su idolatría como muestra de su incredulidad. Y de ahí derivan todos los demás pecados. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la cruz? ¿Qué es lo que está haciendo Dios a través de Jesús el Mesías? Vencer los enemigos de Israel. ¿Y cuáles son los enemigos? Pues a todos aquellos poderes humanos y superhumanos que lo están esclavizando. ¿Y por qué? Porque es incrédulo, porque no ha sido fiel al pacto, porque no ha tenido la confianza suficiente en Dios. Y eso que ocurre de Israel, ocurre con Israel, ocurre también con nosotros, con todas las sociedades humanas y con todas las personas humanas. Israel y el resto de naciones deben arrepentirse, es decir, deben volverse a Dios, un Dios al que le hemos dado la espalda, como sociedad y como individuos. Los seres humanos levantamos construcciones idolátricas que nos esclavizan. ¿Por qué? Porque nos sometemos a ellas a través de poner nuestra confianza en ellas. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo desde el principio, porque el pecado original, Génesis 3, no es un pecado moral, es el no poner la confianza en Dios, es decir, el querer ser como Dios o el querer suplantar a Dios. Y para eso levantamos las construcciones idolátricas que desde Babel quieren sustituir a Dios. Por lo tanto, lo que construimos socialmente, económicamente, políticamente, es fruto de nuestra falta de confianza y nuestra falta de fe. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque estamos centrados como sociedades y como individuos, no en Dios, sino en nosotros mismos. La cruz, por tanto, es la victoria sobre esos poderes, de manera que somos liberados de ellos y así tenemos el perdón de nuestros pecados. El perdón de pecados es la consecuencia de la victoria en la cruz. Y el arrepentimiento es abandonar nuestra incredulidad y volvernos a Dios, como sociedades y como individuos. Por tanto, no se trata de una experiencia subjetiva, mía, personal, privada. No es un sentirme mal, no es un sentirme agobiado, no es un estar triste, no es un sentir pesar, no tiene que ver con mi vida subjetiva, privada, individual. El arrepentimiento es un cambio de lealtad, de tener nuestras lealtades en otros lugares en lugar de Dios. Y lo que hacemos cuando nos arrepentimos es, no, esas lealtades que ahora están puestas aquí y allí, en mí mismo, en este sistema, en aquel, en el otro, en aquella ideología, traerlas a Dios. Es la fe que confía en lo hecho por Dios, en Cristo y el Espíritu Santo. Es cambiar nuestras lealtades a Dios por medio de ¿qué?
de la fe, es decir, de una actitud de confianza y dependencia, de que realmente lo que Dios ha hecho en Cristo y el Espíritu Santo y se nos ha manifestado en las Escrituras es la verdad del mundo y nuestra verdad última, personal. Sé que, como la semana pasada, la predicación tiene muchísimas cosas y además entender la Biblia nos resulta difícil hoy porque tenemos que deconstruir. Esta palabra a mí no me gusta mucho, pero tenemos mejor que reaprender a leer la Biblia siendo críticos con nuestra cultura y nuestra sociedad para entender desde otras claves culturales y sociales, las que le son propias, la propia Biblia. Pero no para quedarnos ni en unas ni en otras, sino para entender realmente qué es lo que se nos está transmitiendo por la palabra de Dios. Seguiremos en esta tarea y a esa tarea también invitamos a todos los que nos escuchan. Terminamos con una oración. Padre nuestro, con tu misteriosa y divina presencia, en algunos momentos nuestros corazones arden dentro de nosotros, porque nuestros cuerpos saben antes, muchas veces con nuestras mentes, que estás trabajando en nosotros y a través de nosotros en el mundo. Abre nuestros ojos, ayúdanos a reconocerte en todos los lugares, en todas las personas y por encima de todos los sistemas, de todas las ideologías, de todas las construcciones humanas, por medio de aquel cuya presencia nunca está lejos, porque nos trasciende por completo, Jesucristo. Y esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.